Chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Víctor Caldas y vamos a ver lo que es el curso de química. Aquí, obviamente, en rumbo agraria, ¿sí? El primer tema que vamos a hacer ahora, nosotros, es hablar de la teoría atómica. Si bien es cierto, para muchos dicen que es un tema un poco básico, pero hay que tener en cuenta, obviamente, la teoría y hay que tener un poco de cuidado también en ello, ¿sí? Por esa razón es que vamos a iniciar, obviamente, este tema, ¿no? Hablando de la teoría atómica, ¿sí? Hablando justamente del átomo. Entonces vamos a explicar de una vez justamente ello, ¿sí? Entonces vamos a hablar de la teoría atómica, o sea, hablar prácticamente del átomo, ¿sí? El átomo, bien claro dice acá, es la mínima expresión de la materia con propiedades definidas, ¿sí? Si a ti por A o B te dicen que el átomo es la mínima expresión de la materia, estaría mal, porque la mínima expresión de la materia hoy en día son los quarks. E incluso se tendría que hablar del bosón de Gibbs, no sé si has escuchado al respecto, de la famosa partícula de Dios. Pero lo que vamos a tener en cuenta nosotros es que el átomo, la definición correcta de lo que es átomo, es que es la mínima expresión de la materia con propiedades definidas, ¿sí? Obviamente, para entender lo que se considera lo que es un átomo, tendríamos pues que recordar la Grecia antigua y hablar de los filósofos y todo ello, que pues obviamente fue enunciada por Leucipo y Demócrito, ¿no? Ya que no sé si sabes tú realmente qué es lo que significa la palabra átomo. Entonces vamos a colocar justamente ello, ¿no? Ya sabes que átomo, ¿sí? A significa sin y tomo, división, ¿sí? Por esa razón es que se habla de átomo, sin, tomo, división. O sea que supuestamente el átomo es la mínima expresión de la materia. Antiguamente se creía eso, ¿no? Lo que pasa es que hoy en día, ya pues con los estudios modernos y todo ello, ya se considera que el átomo sí es divisible. Pero en ese entonces, pues el átomo se supone que significaba sin división. Por eso es que las grandes enciclopedias, si te das cuenta, se dividen en tomos. Tomo 1, tomo 2, tomo 3, que significa en sí división 1, división 2, división 3, ¿no? Entonces, por esa razón es que se habla de lo que es el átomo. Ya sabes que el átomo en sí, pues, ¿no? La representación que nosotros conocemos es que los electrones fluyen o se mueven, obviamente, en órbitas circulares elípticas, ¿no? Obviamente llamados nivel de energía, que ya hablaremos un poco más cuando veamos el tema de números cuánticos. Pero hoy en día solamente vamos a hablar lo específico, por así decirlo, para poder entender bien los problemitas y los ejemplos que vamos a hacer más adelante, ¿sí? Muy bien. Está formado, obviamente, el átomo, ¿por qué? Por el núcleo atómico y por la zona extranuclear, ¿sí? Cuando quieres hablar de núcleo atómico, el núcleo atómico, bien claro dice acá, es la parte más pequeña. Es obviamente lo que está en el centro, profe, así es, pero es la parte más pequeña, pero a la vez es la parte que tiene mayor cantidad de masa. Se dice que es la parte más densa del átomo. ¿Por qué densa? Por la cantidad de masa que hay. Por más que sea muy pequeñito, igualito obviamente va a considerarse que tiene la mayor cantidad de masa, ¿sí? Y que presenta la mayor cantidad de masa, como te digo. Por eso es que algunas veces te dice, ¿cuál es la parte más densa del átomo? La parte más densa es hablar justamente del núcleo atómico, ¿sí? Ya sabes que en el núcleo atómico se encuentran los protones y neutrones, ¿sí? Los protones y neutrones son aquellos que se encuentran dentro de, obviamente, el núcleo atómico, como partícula fundamental. Y ahí viene una pregunta muy básica, o mejor dicho, muy teórica, ¿no? Que te dicen, en el núcleo solamente se encuentran protones y neutrones. Falso. Dentro del núcleo existen más de 200 partículas, pero las principales o las fundamentales son solamente protones y neutrones, ¿sí? Por si acaso. Y la zona extranuclear, que antiguamente se le llamaba nube electrónica. Si bien es cierto, pues no, ¿por qué, profe, se le dice zona extranuclear? Bueno, pues tienes que recordar algo, ¿no? Si viene alguien de otro país, nosotros le decimos extranjero, fuera del país. Si pues ves un ovni, gritas, ¿no? Extraterrestre. ¿Qué significa extraterrestre? Fuera de la Tierra. Entonces, si hay un núcleo, lo que está fuera, ¿cómo se llamará? Extranuclear. ¿Qué significa extranuclear? Fuera del núcleo, ¿verdad? Por esa razón es que se llama zona extranuclear, que antiguamente se llamaba nube electrónica, ¿sí? Ahora, esta zona extranuclear determina el tamaño y o volumen del átomo. Prácticamente esa zona extranuclear
¿Dónde se encuentran los? Así es, los electrones, ¿no? Entonces, ¿dónde se encuentran los electrones? Justamente moviéndose, ¿no? En ese caso, los niveles de energía distintos. Ya sabes que vamos a hablar justamente de ello en números cuánticos para entender dónde realmente se encuentran los electrones. Y obviamente se encuentran en órbitas circulares y elípticas, ¿sí? Muy bien. Entonces, acuérdate por favor que el átomo significa sin división. Es la mínima expresión de la materia con propiedades definidas. Si no te dicen eso, está mal el concepto. Tiene que especificarte con propiedades definidas. Y el átomo está formado por dos cosas, ¿sí o no? O dos partes. El núcleo atómico y la zona extranuclear. El núcleo atómico, ¿qué cosa es? La parte más densa, aquella que tiene la mayor cantidad de masa. Y la zona extranuclear es aquella que se encuentra fuera del, o determina, perdón, el tamaño y o volumen del átomo. ¿Sí? Muy bien. Va, perfecto. Profe, usted ha hablado de protón, neutrón y electrón. Así es, porque son las llamadas partículas fundamentales. Esas partículas fundamentales es prácticamente las partículas que nos interesan mucho saber o entender en el caso de el núcleo atómico, ¿no? O mejor dicho, el átomo en sí. Por ello, chicos, es que en las partículas fundamentales tenemos obviamente el protón, ¿sí? El neutrón y el electrón. ¿Sí? Ya sabes que el protón tiene una carga relativa y una carga absoluta, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso. Cuando a ti te hablan de una carga relativa, algo relativo va a ser el +1. Obviamente el neutrón, su mismo nombre lo dice, ¿no? Neutrón de neutro. Por esa razón es que no tiene carga. Y en caso del electrón, tiene una carga que en este caso sería -1. ¿Está bien? Esa es la carga relativa. Pero la carga absoluta, en este caso, del protón va a ser más 1,6 por 10 a la -19 coulombios. ¿Sí? Y en el caso del neutrón sigue siendo 0 coulombios. Y en el caso del electrón es menos 1,6 por 10 a la -19 coulombios. ¿Sí? Entonces, ten en cuenta eso, ¿ah? Protón, neutrón y electrón como partículas fundamentales, cargas relativas y cargas absolutas. ¿Está bien? Ahora, lo que hay que también tener en cuenta es los descubridores. ¿Quién lo descubrió? Ya sabes que el protón fue descubierto por Rutherford. ¿Sí? El neutrón fue descubierto por Chadwick. ¿Sí? Y el electrón fue descubierto por ¿quién? Por Thomson. ¿Sí? Entonces, acuérdate justamente de ellos. Hay una pregunta teórica muy conocida en este campo donde te dicen ¿cuál es la partícula fundamental con mayor masa? ¿No? De repente te acuerdas porque por ahí siempre te van a preguntar. Y obviamente cuando hacemos las preguntas vamos a hablar de ello. La partícula fundamental con mayor masa va a ser ¿quién? El neutrón. Así es. La masa del neutrón es mayor o casi igual a la masa del protón y esto va a ser mucho mayor que la masa de ¿quién? Que el electrón. ¿Sí? Entonces acuérdate que la masa del neutrón es mayor o casi igual que la masa del protón y esto va a ser mucho mayor que la masa del electrón. ¿Sí? Por esa razón es que si te das cuenta, la masa del neutrón y la masa del protón son las mayores, profe, las mayores. Así es. ¿Y dónde se encuentran los protones y neutrones? Ah, en el átomo. Por esa razón es que en el núcleo, en el núcleo atómico se encuentra la mayor cantidad de ¿qué? De masa. ¿Verdad? Por esa razón, porque justamente se encuentran estas dos partículas fundamentales. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Perfecto, muchachos. Vamos a hablar ahora de la representación de un núcleo. La representación de un núcleo, chicos, es colocar, obviamente, una representación que va a ser un símbolo químico, que es un E, luego un A y luego un Z. ¿Sí? Te cuento que este A se le conoce como el famoso número de masa. ¿Sí? Número de masa. Y este Z es el famoso número atómico. Entonces, acuérdate, número de masa y número atómico. Te cuento que este número de masa también se le dice nucleones. O también se le dice nucleones fundamentales, ¿no? Que ya hablaremos justamente de ello. Y este es el número atómico. Y el número atómico, te cuento que también se le conoce como la famosa carga nuclear. ¿Sí?
carga nuclear. ¿Por qué? Porque recuerda siempre, siempre, siempre que el número atómico indica el número de ¿qué? El número de protones. Siempre, siempre indica el número de protones. Por esa razón se le dice carga nuclear. Profe, ya sé a usted dónde va a llegar, ¿no? Una relación famosa que A es igual a Z más N y todo ello. Profe, ¿y el N dónde está? Si bien es cierto no se coloca en la representación, pero vamos a tener en cuenta que el N es el llamado número de neutrones. ¿Sí? Número de neutrones. Y este número de neutrones es igual a los llamados nucleones neutros. ¿Sí? Nucleones neutros. Entonces, profe, o sea que tienen otro nombre ellos. Así es, solamente para molestarte, ¿no? Solamente para hacerlo un poquito más complicado. Pero si te das cuenta, el número de masa se le dice nucleones. Ahora, ¿por qué? Ahorita vamos a hablar de la relación. Te cuento que hay una relación de estas tres letras, ¿no? De A, Z y N, obviamente el número de masa, el número atómico y el número de neutrones, donde es el famoso A es igual a Z más N. ¿Sí? Ah, ya, profe, ¿hay una memotécnica acá? Sí, azótanos, ¿no? ¿Sí? O habrás escuchado también que lo habíamos visto en la academia, hablar del asno, ¿no? Pero es una forma sencilla de cómo acordarte, pero es algo muy básico hablar que A es igual a Z más N. Entonces A es el número de masa, Z, número de protones, N, número de neutrones, o sea, lo que está en el núcleo. Por eso es que el A se le dice nucleones, ¿verdad? O nucleones fundamentales también, ¿sí? Entonces, chicos, esa es la relación que va a existir. Te cuento que vamos a hablar de dos tipos de casos, ¿no? Ahora, uno es el llamado átomo neutro. Generalmente en los problemas, cuando no te dicen nada, tú vas a dar a entender que se habla de un átomo neutro. ¿Qué significa un átomo neutro? Un átomo, su mismo nombre lo dice, ¿no? Átomo neutro, un átomo que no tiene carga. Entonces, si te das cuenta, ¿quién va a darme la carga positiva? El protón, profe. ¿Quién me va a dar la carga negativa? El electrón, profe. Entonces, en el átomo neutro se va a cumplir que la parte positiva, o sea, el número de protones, tiene que ser igual a ¿qué? Al número de electrones. Y esto es igual a ¿qué? Al Z. Por esa razón es que cuando tenemos un átomo neutro, tenemos el famoso PES. Protón es igual a electrón igual a Z. ¿Sí? Entonces, ¿estamos bien ahí, muchachos? Creo que como primera parte vamos a seguir, pues, haciendo la pizarra. ¿Sí? ¿Estamos bien? Bacán. Ahora vamos a seguir hablando justamente de los átomos con carga, ¿sí? Y de los tipos de núcleos, ¿sí? Muy bien, seguimos, vamos. Muy bien, muchachos, seguimos ahora con la parte, si bien es cierto habíamos hablado de lo que se conoce como átomo neutro, aquel que obviamente no tiene carga, porque la parte positiva, que son los protones, es igual a la parte negativa, que son los electrones, y eso es igual a Z. Pero existe otros tipos de representación, que son los famosos iones, ¿sí? ¿Qué cosa es un ion? Un ion es un átomo con carga. Es un átomo con carga, ¿sí? Entonces, un ion es un átomo con carga. Obviamente, si es una carga, puede ser una carga positiva o puede ser una carga negativa. Por ello es que vamos a colocarnos que es un átomo con carga y puede ser. Y pueden ser. ¿Qué cosa? Catión o anión. ¿Sí? Catión positivo, anión negativo. Profe, ¿por qué positivo y por qué negativo? Ahí hay que considerar algo, ¿ya? Siempre, mira, si tú te das cuenta, habíamos hablado hace ratito, ¿no? Que el átomo en sí tiene un centrito chiquitito que se llama núcleo atómico. Lo que está afuera es la zona extranuclear, ¿verdad? Ahora, esa zona extranuclear se encuentran los electrones. Entonces, si tú quieres que tu átomo tenga carga positiva o carga negativa,
¿Tú vas a alterar la cantidad de protones? No. La cantidad de neutrones es peor porque no tiene carga. ¿Qué es lo que tenías que alterar o qué es lo que tendrías tú que hacer? Es alterar la cantidad de electrones. Profe, ¿por qué los electrones? Porque están afuera. En cambio el núcleo, el protón está dentro del núcleo y por ello va a ser un poquito complicado tener ello, ¿sí? Entonces por esa razón es que los electrones que están afuera, obviamente del núcleo atómico y están en la parte externa, por así decirlo, del átomo que es la zona nuclear, por esa razón es que si tú alteras esa cantidad de electrones va a generar que tu átomo sea positivo o sea negativo. Entonces un catión va a tener carga positiva. ¿Por qué positiva? Porque pierde electrones. Por esa razón es que tiene una carga positiva, porque al perder electrones, a perder carga negativa, obviamente tu átomo se convierte en positivo. Ah, profe, o sea que si tú tienes un anión que es negativo, entonces obviamente si él gana electrones, ¿sí? Al ganar electrones, justamente vas a tener en cuenta que esa ganancia de electrones va a haber más carga negativa y por ello, obviamente, va a tener tu átomo va a tener una carga negativa que se va anión, ¿sí? Que se llama anión. Muy bien, chicos. Entonces, por esa razón, como te dije, lo único que va a cambiar acá es el número de electrones. Entonces, el número de electrones, en este caso, sería Z menos Q. Y en el caso del anión, el número de electrones sería Z más Q. ¿Está bien? Entonces, profe, ¿por qué le pone menos? Porque está perdiendo. ¿Y por qué le pone más, profe? Porque está ganando. Por ello, chicos, es que tienes que el número de electrones es igual a Z menos Q y que el número de electrones es igual al Z más Q. ¿Está bien? Bueno, pues no, en español puede ser así, ¿no? Profe, si es más, le pongo menos. Y si es menos, le pongo más. No, también sería algo muy sencillo de determinar ello. Entonces, pero recuerda por favor que así sea neutro o tenga carga. En el caso del ion, recuerda siempre que el Z siempre va a ser ¿qué cosa? El número de protones. Siempre, 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 siempre. Esto no va a cambiar nunca, ¿sí? Porque como te dije, para convertir en catión o anión, lo que tú tienes que alterar, ¿qué cosa va a ser? El número de electrones. ¿Va a cambiar el número de protones? No. ¿Va a cambiar el número de neutrones? No. ¿Va a cambiar el número de masa? Peor. Entonces lo único que va a cambiar, ¿qué cosa va a ser? El número de electrones, ¿sí? Hay que tener en cuenta, cuando a ti te hablen de un compuesto monovalente o divalente o trivalente, ¿no? Que obviamente va de la mano con las cargas que tienes, ¿no? Monovalente de 1, divalente de 2, trivalente de 3, ¿sí? Muy bien, que ya lo explicaremos con mayor énfasis, obviamente, los ejercicios que vamos a hacer más adelante. Los tipos de núclidos son 3. Los isótopos, los isóbaros y los isótonos, ¿sí? Obviamente esto viene del latín y te van a decir muchas cosas relacionadas a lo que significa, etcétera, etcétera, pero una forma sencilla para que te acuerdes, no es lo que significa, pero obviamente una forma sencilla para que te acuerdes es isótopos. Iso igualdad P de protones, o sea, igual protón, igual Z. Isobaros, iso igualdad va, o sea, el A. El A, ¿qué cosa va a ser? Número de masa. Isotonos, iso igualdad N de neutrones. Como te digo, si bien es cierto, pues no, en el latín significa otra cosa, pero lo hago de una forma sencilla para que te acuerdes. Isótopos igual Z, igual protón. Isobaros, A, número de masa. Isótonos, N de neutrones, ¿sí? En sí lo que más te van a preguntar es hablar de los isótopos. ¿Por qué? Porque es lo que realmente existe en la naturaleza, hablar de isótopos. Los isótopos, ¿sí? Te cuento que Agraria también les dice hílidos, ¿sí? Entonces son llamados isótopos o hílidos. A ver, ¿qué me dice la definición? Son núclidos del mismo elemento y por ello presentan propiedades químicas similares y físicas distintas, ¿sí? Entonces son núcleos del mismo elemento, obviamente que presentan igual número atómico, igual Z, ¿sí? Y te comento que estos isótopos, ¿sí? Estos isótopos son aquellos, por ejemplo, que puede ser el proteo, el deuterio
y el tritio, que son los ejemplos más conocidos, ¿sí? Entonces vamos a colocar acá, que son los isótopos del hidrógeno, en forma natural, ¿no?, que se encuentran. En este caso está el protio, el deuterio y el tritio, ¿sí? Entonces ya saben, ¿no?, son núcleos del mismo elemento que presentan igual Z. Esos son los isótopos, igual número de protones, igual Z, igual número atómico. El protio, el deuterio y el tritio, ¿sí? Estos son los tres isótopos muy conocidos, que son los isótopos del hidrógeno. ¿Está bien? Y ahí viene una pregunta teórica pues muy buscadita, ¿no?, que algunas veces te dicen en verdadero y falso. ¿Todos los átomos tienen neutrones? ¿Verdadero o falso? Y mucha gente dice, ah, profe, pero el neutrón es una partícula fundamental, entonces sí, pues verdadero, y es falso. ¿Por qué, profe? Porque el protio, si te das cuenta, es 1, 1. El A, el número de masa es 1. Y el Z, que es el número atómico, es 1 también. Entonces, N, ¿cuánto debería de ser? 0. Entonces, justamente el protio es el único átomo, por así decirlo, que no presenta neutrones, ¿sí? No presenta neutrones. El deuterio, que es el 2,1, y el tritio, que es el 3,1, ¿sí? Ya sabes que el más abundante es el protio, ¿sí? El más reactivo es el tritio, ¿sí? Ya saben que ellos tienen la capacidad, obviamente, como tienen propiedades químicas similares. ¿Por qué presentan propiedades químicas similares? Porque es el mismo elemento. Entonces tienen la capacidad de juntarse o enlazarse con el oxígeno. Y te cuento que acá el protio me va a dar el H2O, el agua que conocemos comúnmente nosotros. Con el deuterio tienes el D2O, que es el agua pesada, le dicen, ¿no? ¿Sí? Y con el tritio, que es el T2O, que es el agua súper pesada, ¿sí? Que es algo que vamos a tener más énfasis en lo que es el tema de materia, pues, ¿no?, que ya habíamos hablado. Entonces tenemos el protio, el deuterio y el tritio, que son los isótopos más conocidos, que son del hidrógeno, ¿sí? Ya una forma secundaria, si bien es cierto que nos va a interesar mucho a nosotros para entender los problemas o los ejemplos, hay que tener en cuenta los isóbaros y los isótonos. Los isóbaros son núcleos que presentan igual número de masa, pero son núcleos de diferente elemento. Y como son diferente elemento, obviamente tienen propiedades químicas y físicas diferentes, distintas, porque son elementos distintos. Por ejemplo, un ejemplo de isóbaros puede ser el calcio 40-20 o el argón 40-18. Si se dan cuenta, estos de acá, ¿en qué se igualan? En que presentan igual número de masa, o sea, por ello son considerados isóbaros, ¿verdad? Y en caso de los isótonos, son núcleos que presentan igual número de neutrones, ¿verdad? Entonces, como presentan igual número de neutrones y son elementos distintos, también presentan propiedades químicas y físicas distintas, diferentes. ¿Está bien? Entonces, en este caso, por ejemplo, el magnesio es 24,12. Y te acuerdas la relación, ¿no? Que A es igual a Z más N. El valor de A vale 24, el valor de Z vale 12 y el valor de N no sé cuánto es. Por ello N, ¿cuánto vale? 12. En este caso te das cuenta igual que A es igual a Z más N. En el sodio 23,11. 23 va a ser el número de masa, el Z va a ser justamente 11 y el número de neutrones, que no sé cuánto será. Y si se dan cuenta, el N ¿cuánto vale? 12. Entonces, si se dan cuenta, el magnesio tiene 12 neutrones y el sodio también tiene 12 neutrones. Por esa razón es que son llamados isótonos, ¿sí? Entonces, recuerda, ¿no? Un ion es un átomo con carga, y como un ion es un átomo con carga, puede existir carga positiva que se llama catión, parte negativa o carga negativa que se llama anión. ¿Por qué es un catión? Porque pierde electrones. ¿Por qué es un anión? Porque gana electrones. ¿Está bien? Y recuerda que el número de electrones es igual en este caso Z menos Q. ¿Por qué menos? Porque está perdiendo. Y en este caso el número de electrones es igual a Z más Q. ¿Por qué más, profe? Porque está ganando. Y ya te dije que Z siempre va a ser el número de protones. Y los tipos de núcleos, que son los isótopos, los isóbaros y los isótonos. Isótopos igual protón igual Z, isóbaros igual número de masa e isótonos igual número de neutrones, ¿sí? Recuerda por favor que los isótopos
presentan propiedades químicas similares porque es el mismo elemento químico, ¿sí? El mismo elemento, solamente que se diferencian obviamente en el número de neutrones, el número de masas, etc. ¿Sí, chicos? Muy bien, entonces vamos ahora a comenzar a hacer un par de ejemplos de la guía, ¿sí? Así que comenzamos, ¿sí? Muy bien, muchachos, ya que hemos visto la parte teórica, ahora vamos a hacer un par de ejemplos, ¿está bien? Un par de problemas respecto a la separata que tú tienes, ¿no? Las que te hemos mandado por correo electrónico, y vamos a hacer un par de ejemplos, obviamente, para poder pues complementar la clase de hoy día, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a hacer la pregunta número 1, que es una pregunta teórica en sí, ¿está bien? La pregunta número 1, ¿sí? Me dice, respecto a la estructura atómica actual, lo que ya hemos justamente hablado en la teoría, indique verdadero o falso según corresponda, dice. Pregunta número 1, ¿sí? Dice, el núcleo presenta una estabilidad por acción de grandes fuerzas de atracción. ¿Sabes qué cosa es eso? Verdadero. Profe, ¿por qué? Porque obviamente en el caso, vamos a explicar, ¿no? El núcleo atómico, que ya sabes, pues algo relativamente muy pequeño, pero que es positivo. Y obviamente los electrones que están por ahí, obviamente girando. ¿Cuántas veces has visto de repente el átomo en sí, ¿no? ¿Cuántos ciclos, ¿no? Y no te has preguntado algo, pues, muy básico de repente, ¿no? Profe, si el electrón es negativo y el núcleo es positivo por la presencia del protón, entonces, si esto es positivo y esto es negativo, profe, el electrón, ¿por qué no se atrae? O sea, ¿por qué no está pegado? ¿Por qué está girando? ¿Por qué razón? Por ello, te comento que, si bien es cierto, entre el electrón y el núcleo va a haber una fuerza de atracción. Esa es una fuerza eléctrica. Es una fuerza de atracción, una fuerza eléctrica, ¿sí? Pero, obviamente, dentro del núcleo atómico hay una fuerza llamada fuerza nuclear, que está determinada por las dos partículas fundamentales, que es el protón y el neutrón. Esa fuerza nuclear va a ser mucho más fuerte que esta fuerza eléctrica. Por esa razón es que el electrón no se pega, sino gira. Y obviamente, mientras más se acerca al núcleo, más atraído está, más cerca quiere estar. Por eso es que el electrón gira con mayor facilidad. Entonces, por eso es que el electrón, mientras más se acerca, debería estar más atraído y va a girar más rápido, ¿sí? Entonces, la primera, por ello, será verdadero, porque dice, el núcleo presenta una estabilidad por acción de grandes fuerzas de atracción. Así es, y esas fuerzas son llamadas fuerzas nuclear, que no es una fuerza eléctrica ni es una fuerza magnética, es una fuerza nuclear, así se le dice por teoría. Pregunta número 2, ítem número 2, ¿sí? ¿Qué me dice? En el ítem número 2, chicos, dice, el núcleo es la zona de más alta densidad de masa. Verdadero, pues, ¿no? Porque eso es lo que te había explicado en la teoría. ¿Te acuerdas que te dije? Que el núcleo es la parte más pequeña, pero la que tiene mayor cantidad de masa. Y por ello se le dice que es la parte más densa del átomo, por la densidad, por la masa que presenta, ¿sí? Muy bien. Tercero, dice, la zona extranuclear es la zona que determina el tamaño del átomo. Verdadero. ¿Por qué? Porque te acuerdas también en la teoría te puse que la zona extranuclear, o también llamada nube electrónica, que determinaba el tamaño o el volumen del átomo, ¿sí? Entonces ahí la alternativa serían todas verdaderas. Por ello, la clave sería beso, ¿sí? Muy bien. Ahora, la pregunta vamos a hacer ahora, ¿no? Otros problemitas. Vamos a hacer la pregunta número 4, ¿sí? Muy bien, pregunta número 4. A ver, chicos, dice, halle el número de masa del siguiente núcleo. O sea, me piden el número de masa, el valor de A. Profe, ¿por qué el valor de A? Porque acuérdate que habíamos quedado un E con un A y un Z. ¿Sí, chicos? Muy bien. Ahora, tú de ejemplo acá te dan, dice que es un E con un 7x más 5, con un 3x más 3, y acá tienes un 3x más 12. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, ¿recuerdas que había una relación? Profe, ¿y esto de acá qué representa? Lo que pasa es que esta es una representación
que muchas veces acá va a estar el número de neutrones, o sea que el valor de n va a estar acá. Ah, ya, profe, la relación, azótanos. A es igual a Z más N, ¿sí? El valor de A ya sabes que es igual al 7x más 5. Y el valor de Z, ¿qué cosa va a ser? 3x más 3. Y el valor de N, ¿qué cosa va a ser? 3x más 12. ¿Sí, chicos? Por esa razón hay que operar. Si se dan cuenta, acá sería 7x más 5, 3x más 3x, 6x más 3 más 12, 15, ¿verdad? Este obviamente pasa a restar y te queda solamente x, y este más pasa a restar y acá sería solamente 10, o sea que x vale 10. Ah, ya, profe, x vale 10 y tú siempre quieres buscar x, ¿no? Como dato, o lo que te van a dar de clave, pero hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque me están preguntando cuál es el número de masa, y el número de masa es el de acá, profe. O sea que me están preguntando el 7x más 5. O sea que el valor de A sería 7 veces el x, que en este caso vale 10, más 5. Por ello, la clave será 75. ¿Sí? 75. Por ello, la clave sería dedito. ¿Sí? Entonces la clave sería dedo. ¿Sí? Muy bien. Seguimos. Vamos a hablar ahora de la pregunta número... la pregunta número 9. ¿Sí? Estamos colocando pues algunas preguntas adicionales, algunas preguntas un poquito más complicadas que las otras. ¿Sí? En la pregunta número 9 dice, hay el número de electrones, me piden el número de electrones del catión heptavalente de el manganeso. Mira, me piden el número de electrones del manganeso, pero de un catión heptavalente, o sea, 7 más. ¿Por qué más? Porque es catión, y porque es heptavalente, obviamente hepta de 7, por eso va a ser 7 más. Pero me dan de dato que el manganeso es igual, acá ponen 11x, acá ponen 4x más 5, y acá están poniendo, si no me equivoco, 3x más 15. ¿Sí? Si se dan cuenta, obviamente se parece, ¿no?, a lo que habíamos visto acá. Entonces hay que encontrar la relación que A es igual a Z más N. ¿Sí, chicos? El valor de A en este caso vale 11x. ¿Sí? 11x. El valor de Z vale 4x más 5. Y el valor de N en este caso vale 3x más 15. ¿Estamos bien? ¿Sí? Entonces, en este caso, tú dirías 11x, vamos a ponerlo acá, ¿no?, para no hacer mucho espacio. Acá sería 11x igual a ¿qué? 4 más 3, 7x más 15 más 5, 20. ¿Sí? Y obviamente pasa a restar, ¿no? Y sería 4x igual a 20, por ello x vale 5. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, chicos, si se dan cuenta, el manganeso, ¿no?, en este caso, como me piden el número de electrones, me interesa saber el valor de Z, o sea, el numerito que está acá. Que si te das cuenta es 4x más 5. Entonces, esto es 4x más 5. Pero como x vale 5, acá sería 4 por 5, 20. 20 más 5, 25. 25. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Perfecto. Pero, profe, me están preguntando el número de electrones de este valor, o sea, de el 7 más. Por esa razón es que el número de electrones es igual a ¿qué? A 25 menos 7. Por ello, el número de electrones... Profe, un ratito. ¿Por qué le ha puesto menos? Porque es catión. ¿Recuerdas que te dije, no? Si es más, se pone menos. Entonces, por ello sería 25 menos 7, ¿verdad? Y si es 25 menos 7, obviamente, tu clave sería 18. ¿Sí? 18. Entonces, y así, tu clave sería beso. ¿Sí? Tu clave sería beso.
¿Sí? Muy bien. Perfecto. Seguimos. A ver, vamos a hacer la pregunta número 12. ¿Sí? A ver, ¿qué me dice la pregunta número 12? Dice, cierto átomo presenta un número de protones que está en relación de 3 a 5 con el número de neutrones. Profe, el número de protones usted dijo que siempre va a ser el Z. Así es, Z. Y dice, profe, relación. Ah, si era relación era obviamente dividir, ¿no? Entonces sería Z entre N, porque dice el número de neutrones. El número de protones está en relación de 3 a 5 con el número de neutrones. Z es a N, como 3 es a 5. ¿Está bien? Eso es lo que me dice. Ahora dice, si posee 72 nucleones fundamentales. Profe. Ah, ya. En teoría yo te dije que el valor de A es el número de masa, ¿sí o no? Pero el número de masa también se le dice nucleones fundamentales o solamente nucleones. Por ello, me están diciendo que A, en este caso, va a ser ¿cuánto? 72. ¿Sí? 72. Y me piden ahora halle el número de electrones de su anión trivalente. Mira, me piden el número de electrones de su anión trivalente. Ya sabes que el anión es carga negativa y como dice trivalente sería 3 menos. ¿Sí? ¿Estamos bien? Bacán. Mira por favor, si se dan cuenta acá como hay una proporcionalidad, el valor de Z, ¿cuánto valdrá? 3K. Y el valor de N, ¿cuánto será? 5K. Por ello, A es igual a Z más N. Si A vale 72, el Z ¿cuánto vale? 3K. ¿Y el N cuánto vale? 5K. Por esa razón es que 72 vale 8K. Entonces, por ello, K ¿cuánto será? 72 entre 8, ¿cuánto es? 9. ¿Está bien? ¿Sí? Perfecto. Profe, el valor de K vale 9. Muy bien. Pero a mí me están preguntando el número de electrones del anión trivalente. Entonces, este E, ¿sí? Como me interesa el valor de Z, profe, Z era 3K, pero K vale 9. 9 por 3, 27. O sea que el Z va a ser 27. ¿Estamos bien con todos? Repito, mira. El Z es el numerito que está acá, ¿verdad? Y el Z, ¿cuánto vale? 3K. Pero el valor de K vale 9. O sea que sería 3 por 9. ¿Que vale cuánto? 27. Pero como me están preguntando el número de electrones de un anión trivalente, o sea, sería de 3 menos, ¿verdad? Entonces, por ello, ¿qué dirías? Que el número de electrones sería 27. Si es menos, se ponía más. ¿Sí? ¿Recuerdas? Entonces, el número de electrones sería, en este caso, 27 más 3, que es 30. ¿Sí? Y por ello, la clave es beso. La clave en este caso sería beso. ¿Sí? ¿Estamos bien, muchachos? Bacán. Vamos a seguir ahora con otros más ejemplos. ¿Sí? Más ejemplos. Seguimos ahora con la pregunta número 15. ¿Sí? A ver, en la pregunta número 15, ¿sí? Me están diciendo, halle la carga nuclear absoluta, ¿no? Esto lo vamos a poner acá. A ver, en la pregunta 15, ¿sí? Me dice, halle la carga nuclear absoluta del calcio. Carga nuclear absoluta. ¿Sí? De cual, mira, ponen calcio, guión 40 y Z, que vale 20. Ahora tú dirás, profe, ¿a qué se refiere la carga nuclear absoluta? Nuclear absoluta. Entonces, en la carga nuclear absoluta, chicos, ¿te acuerdas que habíamos hablado que el protón tiene una carga relativa que era más 1? Y una carga absoluta que era más 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿sí? Este calcio guión 40 y Z que vale 20, la representación es así. Calcio, ese guión 40 va a ser el número de masa, o sea, el valor de A. Y este Z20 obviamente estará acá abajito. ¿Sí? Z20. ¿Estamos bien? Entonces, en este caso,
tú ya sabes que como este es un átomo neutro, se cumple el PES. Protón igual a electrón igual a Z. Pero recuerda siempre que Z es el número de protones, o sea, 20. ¿Sí? Profe, ¿por qué haces esto? Porque me está diciendo carga nuclear absoluta. Carga nuclear en el núcleo. ¿Y qué determina el núcleo? El número de protones, que es justamente, en este caso, el valor de Z. ¿Está bien hasta ahí? Entonces, como me piden carga absoluta, tú ya sabes que un protón tiene una carga de más 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs, ¿verdad? Entonces, si ahora tú tienes 20 protones, ¿cuánto será esa carga? ¿No? Que será la carga total absoluta. Entonces, esa carga sería 20 por 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Entonces, esa carga que sería igual, si se dan cuenta, chicos, en las claves dice, ¿no? 3,2 por 10 a la menos 18 más 3,2 por 10 a la menos 4,8. Entonces, es en el sistema internacional. Por esa razón es que tiene que aparecer un coma. Este 1,6 por 2 es 3,2 por 10 menos 19. Con este 0 que es un 10, sería menos 18 coulombs. ¿Ya está? Por ello, la clave, en este caso, ¿cuánto sería? La clave sería casa. ¿Sí? ¿Está bien? Perfecto. Otro ejemplo. Vamos a hacer la pregunta número 17. Que yo sé que mucha gente se confunde en la pregunta 17, ya que hablan de qué. Dice, el ion X más 2, el ion X más 2, o 2 más, mejor dicho, presenta 20 electrones. Dice que esto tiene 20 electrones. Además, el ion Y-3 dice, además, el ion Y-3 o 3- es isoelectrónico igual número de electrones. Profe, se está equivocando. Así es, yo sé que muchos de ustedes, tú dirás, profe, isoelectrónico significa igual configuración electrónica. Está bien, pero en el tema de átomo, en el tema que estamos haciendo ahora, isoelectrónico vamos a considerar que son aquellos que tienen igual número de electrones, porque todavía no hemos visto nada de configuración, por esa razón. ¿Sí? Y dice que esto sería igual, el Y-3 va a ser igual, es isoelectrónico con el ion X-1. ¿Sí? Determine el número de electrones del ion Y+1. Ahora me están diciendo que calcule el número de electrones que tengo en el ion Y+1 o 1 más. ¿Sí? Bacán. Parece un trabalengua esto, ¿no? Entonces, vamos a calcular los Z de cada uno. ¿Sí? Vamos a tener acá un Z de X, ¿verdad? Con un 2 más. Y dice que esto va a tener 20 electrones. Tú ya sabes que para determinar el número de electrones para un catión, ¿a qué era igual? A ZX menos 2. ¿Te acuerdas, no? Si es más, se pone menos. Y si es menos, se ponía más. ¿Recuerdas? Entonces, acá tienes 20. Y esto es el ZX menos 2. Este menos pasa con más. Por ello, el Z de X valdrá 22. ¿Está bien hasta ahí? ¿Sí? Perfecto. Ahora, profe, ese es mi dato. Así es. El X22, porque tú ya sabes que es el Z, menos 1, se supone que en este caso el número de electrones sería 22 más 1, que sería 23. ¿Estamos bien? ¿Sí? Muy bien. Ahora, en el caso del Y-3, y acá vas a tener un ZY, él, como dice que tiene igual número de electrones que él también debe de tener 23 electrones. Entonces, tú dirías que el número de electrones es igual al ZY, si es menos se pone más. Y como esto vale 23, esto será el ZY más 3. Por ello, el ZY, ¿cuánto valdrá? 20. ¿Sí? 20. Muy bien. Ahora, ¿qué me están preguntando? El número de electrones para el Y+1. El Y, cuyo Z vale 20, y acá sería 1 más. Y tú ya sabes que para determinar el número de electrones sería 20 menos 1, porque si es más se pone menos, ¿recuerdas? Y esto sería 19.
Por ello, chicos, la clave, ¿cuánto será? Entonces, si es 19, en la pregunta 17, la clave sería dedo. Dedito. ¿Estamos bien? ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a hacer un par de ejemplos más todavía. Vamos a seguir haciendo un par de ejemplos y vamos a hablar ahora del bloque 3 ya. Y la pregunta número 22. ¿Sí? La pregunta número 22 dice, cierto catión pentavalente, ¿ya? Cierto catión pentavalente, o sea sería 5 más, presenta 20 electrones. Dice, contiene 20 electrones. Y 52 nucleones fundamentales. Ya sabes que los nucleones fundamentales es el valor de A, o sea, el número de masa. Que tendríamos que colocarlo acá arribita, ¿no? Como 52. ¿Está bien? Ahora, ¿qué dice? Halle el número de partículas neutras, o sea, me piden los neutrones. Bueno, chicos, si se dan cuenta, acá pues yo no sé cuánto vale este valor de Z. Tú ya sabes que el número de electrones es igual a Z menos 5, ¿verdad? ¿Sí? Y como el número de electrones vale 20, 20 es igual a Z menos 5. Por ello este menos pasa con más y Z será 25. ¿Está bien? Y lo único que tendrías que hacer es A, que es igual a Z más N. El valor de A en este caso es 52. El valor de Z en este caso vale 25. ¿Cuánto valdrá N? ¿Sí? Si se dan cuenta, N valdrá 27. ¿Verdad? Por ello, la clave será AB. ¿Sí, muchachos? Muy bien. Seguimos entonces. A ver, vamos a hacer, por ejemplo, la pregunta número 23. Dice, cierto catión presenta una carga nuclear. Cierto catión, un Q más, ¿no? No sé cuánto será. Cierto catión presenta una carga nuclear, ¿ya? Esto presenta una carga nuclear, ¿sí? Una carga nuclear que es igual a más 4,8 por 10 a la menos 18 coulombios. Y además posee igual número de electrones que el átomo neutro del níquel 28. Muy bien. Entonces, si tú tienes el níquel 28 como átomo neutro, ¿qué se cumplía en un átomo neutro? El PES. ¿Recuerdas? Protón igual a electrón igual a Z. Entonces, en este caso, el número de electrones es igual al Z, o sea 28. Y me dice que él va a tener 28 electrones. ¿Está bien? Entonces, profe, carga nuclear. ¿Te acuerdas que habíamos hecho un ejemplo parecido? Entonces dice, un protón tiene una carga de ¿cuánto? De más 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Pero si ahora es más 4,8 por 10 a la menos 18 coulombios, ¿cuánto será el número de protones? O sea, el valor de Z. ¿De qué haces? Regla de 3. Por eso es que el número de protones, que es el Z, lo mismo, sería 4,8 por 10 a la menos 18 entre el 1,6 por 10 a la menos 19. Y te das cuenta que esto te queda 3 y este de acá sube y te quedará 30. Entonces el Z vale 30. ¿Está bien? ¿Qué me están preguntando? Me dice ahora, indica la carga del catión. Si se dan cuenta, chicos, tú tienes un E con 30 y acá sería Q más, y dice que esto va a tener 28 electrones. Si te das cuenta, ya te diste cuenta, el valor de Q, ¿cuánto sería? Más 2. Porque acuérdate que sería 30 menos 2 me daría 28. Por esa razón Q vale más 2 y la clave sería besito. ¿Sí? Beso. Muy bien. Pregunta número 27. En la pregunta 27 dice, un catión tiene una carga absoluta, ¿ya? Un catión, o sea, un Q más, dice que tiene una carga absoluta, dice, carga absoluta, que es igual al 3,2
por 10 a la menos 19 coulombs. ¿Sí? Tiene igual número de electrones que un átomo de carga nuclear. Dice que esto tiene igual número de electrones, ¿no? Tiene igual número de electrones que un átomo de carga nuclear. Dice que un átomo E, bueno, en este caso sería un átomo M ya, ¿no? Otro átomo M de carga nuclear del 4,8, ¿sí? De 4,8 por 10, bueno, vamos a verlo más acá ya, 4,8 por 10 a la menos 18 coulombios, ¿sí? Y es isóbaro con el cobalto 60, dice, ¿no? Entonces él va a tener 60 como número de masa, porque es isóbaro. ¿Te acuerdas? Isobaros a número de masa. Entonces va a ser 60, ¿sí? Entonces me están preguntando, determine el número de partículas neutras del catión, o sea, me piden el número de neutrones. ¿Está bien? En primer lugar tienes que acordarte, si te das cuenta acá es 3,2 por 10 a la menos 19. Entonces, como es Q más, tú ya sabes que un Q, un positivo, un protón o un positivo, es igual a 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios. Pero si ahora tienes 3,2 por 10 a la menos 19 coulombios, ¿cuánto sería esa carga? Esa carga sería más 2. Entonces la carga va a ser más 2 de... Ah, ya, profe, carga nuclear. Igual, ¿no? En un protón hay 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios. ¿Sí? Pero si ahora tienes 4,8 por 10 a la menos 18 coulombios, ¿cuánto será el Z? El número de protones. Z sería 4,8 por 10 a la menos 18 entre 1,6 por 10 a la menos 19. Entonces el Z, ¿cuánto será? 30. ¿Estamos bien? ¿Sí? 30. Entonces, como él tiene 30, y acá te quedaría así, ¿no? E, 60, Z, acá más 2. Y él tiene que tener también 30 electrones. ¿Estamos bien, chicos? 30 electrones. Entonces, el número de electrones para este caso sería Z menos 2. 30, Z menos 2. Z, ¿cuánto será? 32. ¿Estamos bien, muchachos? 32. Ya está. Ahora, ¿qué me están preguntando? Me piden en la 27, determina el número de partículas neutras del catión. Entonces, si tú tienes un E con el número de masa, que es 60, con el Z, que es 32, A es igual a Z más N. El A vale 60, el Z vale ¿cuánto? 32, y me piden calcular N. ¿Cuánto vale N, chicos? 28. ¿Sí? Por ello, tu clave sería enano. Clave enano. ¿Sí, chicos? Muy bien. Creo que por ahora estamos avanzando de la mejor manera, ¿no? Espero que puedan seguir repasando. Ya sabes que en Rumbo Agrario nos preocupamos mucho por ustedes, también por la tranquilidad y para que sigan la preparación. Vamos a seguir con estas clases virtuales, así que nos vemos pronto, chicos. Cuídense.